En este caso hablaremos sobre el consumidor. Estamos cerca del Día del Consumidor y en determinado momento todos lo somos. ¿Qué hay de respeto hacia nuestros derechos como consumidores en Guatemala? ¿Qué se ha avanzado en los últimos tiempos? Conozcamos hoy respuestas porque nos acompaña en este programa la licenciada Silvia Escobar, directora de Atención y Asistencia al Consumidor. Dirige la DIACO. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes para trasladar siempre importante información a todos los consumidores guatemaltecos. Muchas gracias. Empecemos entonces para que nos comente el Día del Consumidor. Es una conmemoración mundial, según entiendo, pero ¿cuál es el origen, el por qué? Gracias, muy amable. Con esto, siempre los días 15 de marzo se celebra a nivel mundial los derechos del consumidor. Esto derivado de una resolución de Naciones Unidas en la cual se establecen nuestros derechos básicos. Recordemos que hacia los años de 1962 el presidente John F. Kennedy en un discurso él decía que el consumidor es la persona más importante en las economías de mercado. Con esto queremos decir que todos los comercios, todas las empresas, los productos, todo lo que vemos nosotros en el mercado están porque nosotros los queremos adquirir y los queremos comprar. De esto se habla de la soberanía del consumidor, que el consumidor es el rey, y así es. En las economías modernas somos nosotros los consumidores los que decidimos qué productos queremos adquirir y en qué precios. ¿Han ido comprendiendo entonces los comerciantes, los prestadores de servicio, esta situación a nivel mundial y en el caso de Guatemala? ¿Qué cree usted? Sí, con esto vemos que actualmente en otras economías vemos cómo los proveedores o fabricantes están muy atentos a cuidar todo lo que son las producciones en cuanto a las calidades, los etiquetados, los ingredientes, porque cada vez los consumidores son más exigentes, leen más etiquetas, se informan más sobre los productos, de cómo cuidar su salud, que es el primer derecho de los consumidores, es a la salud y seguridad en el consumo. Y con esto vemos casos muy puntuales como los temas de los alimentos, los temas de los etiquetados de alimentos, qué contienen, qué reacciones tienen en nuestro organismo. Vemos el tema muy delicado de los medicamentos en cuanto a que son sustancias activas, cómo estas sustancias van a provocar algo en el organismo humano. Lo vemos en las seguridades, en las prestaciones de los servicios, cuando rentamos automóviles, cuando adquirimos un servicio de algún curso, la educación también es un servicio. Entonces vemos que el consumidor, desde que el día amanece, empieza a demandar bienes y servicios, ¿verdad? Podemos verlo nosotros en un diario vivir, como por ejemplo cuando el consumidor inicia su día, inmediatamente, si todavía no está la luz de la mañana, demanda energía eléctrica, agua potable, alimentos, vestuario, transporte, y entonces todos los días estamos nosotros llevando esta demanda de bienes y servicios, y es ahí donde se hacen tan necesarios y tan importantes los derechos de los consumidores. Me imagino que ustedes, manejándose en este ambiente de protección al consumidor, tienen conocimiento o acceso a algunos listados sobre los países en los cuales es mejor esta defensa del consumidor. Si es así, ¿cuáles son estos países y cómo es este aspecto ideal? ¿Cómo tratan allá al cliente? Sí, recordemos por ejemplo el bloque europeo, que son consumidores muy educados en sus derechos, y es hacia ahí donde nosotros como Guatemala debemos de ir en lo que van de los siguientes días, meses y años, hacia educar a nuestros consumidores, porque vemos cómo el bloque europeo, la Comunidad Económica Europea, con países muy educados, los consumidores son muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a los precios y también en cuanto a la contaminación y al manejo que se hace de desechos y de conservación de ríos, de lagos, de bosque. Ya es un consumidor que está consciente de que él va a dejar una huella ecológica o va a contribuir a que este mundo mantenga sus recursos naturales para otras generaciones, y con eso pues cada vez leen más el hecho de que si tiene químicos o no un producto. En el caso de América Latina podemos ver economías como la economía chilena, argentina, brasileña, en donde los consumidores también se encuentran muy organizados.
ya no es una demanda individual de los consumidores, sino que se presentan demandas colectivas, ¿verdad? Cuando hay algún tema que es de interés de los consumidores, se presentan demandas colectivas. Al igual es en Estados Unidos, que es otra de las economías desarrolladas en donde el consumidor definitivamente compró, por ejemplo, un producto y no hubo una satisfacción. Se dicen políticas de satisfacción total de los consumidores y no se dio esta satisfacción, el consumidor tiene derecho a devolver el producto y que se le devuelva su dinero o que se le restituya por otro que él necesite, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos en Guatemala, a la concientización del proveedor y a la educación del consumidor. ¿Cómo se llegó en estas sociedades a una situación como esta? Es decir, ¿fue el papel preponderante de los consumidores organizados o también hay un ente muy fuerte, como en este caso similar a la Diaco, pero en otros países? Sí, recordemos que el tema del consumo y de la oferta es un tema directamente de economías muy sanas, en donde, por ejemplo, surge mucho empleo para los consumidores, hay capacidades de adquirir productos, los consumidores también invierten mucho en su educación, las instituciones de gobierno en el tema de protección al consumidor también han alcanzado cierto fortalecimiento institucional, como por ejemplo el caso de México, en el cual la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es la institución número 1 de referencia ante los ciudadanos mexicanos, porque ellos pues han invertido mucho en el tema de educación al consumidor. Tenemos aquí muy cercano también lo que es El Salvador, que tiene una ley pues muy fuerte en donde la misma presidencia apoya directamente toda la organización del tema del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Y un último caso que hemos visto con mucho éxito en los últimos años, no más allá de 5 años, es el tema del gobierno colombiano, en donde se ha dado una gran reforma al Estado y actualmente la Agencia de Protección al Consumidor, que queda en la Superintendencia de Industria y Comercio, es la número 1 en el ranking a nivel nacional de atención de ciudadanos. Entonces vemos cómo las observaciones e instituciones fuertes hacen que los consumidores pues cada día estén más protegidos. ¿Hasta dónde llega la fuerza del consumidor? Es decir, ¿logran boicotear la venta de algún producto, por ejemplo? Vemos, esto es muy importante porque muchas de las políticas que hemos aplicado aquí en Guatemala han sido políticas que también han sido aplicadas en otras economías, como por ejemplo en las economías argentinas. Los argentinos son de los que dicen inmediatamente no a los precios altos y ellos son protagonistas en decir no compremos a los que nos venden caro, y con ello se unen y directamente dicen miren, no vamos a comprar un producto, y no lo compran y hacen que baje el precio. Entonces yo creo que ahí hay un empoderamiento realmente del consumidor en proteger su economía familiar y también en no dar su voto de confianza, porque eso es muy importante. Cada vez que nosotros hacemos una compra en un mercado, en un supermercado, de algún bien o de algún servicio, nosotros estamos diciendo que este producto continúe en el mercado porque a mí me está satisfaciendo mi necesidad y me gusta. Y entonces el voto que yo le doy de confianza, la empresa sigue creciendo y los productos siguen en el mercado. ¿Qué puede hacer la Diaco en este momento con la fuerza que tiene, ya que usted lo comparaba con su entidad similar de México? Sí, con esto recordemos que Diaco va también caminando día a día hacia fortalecerse. Con esto se han implementado varios programas, como el programa Centinela, que es un programa de verificación de combustible, que cabalmente es un programa que se lleva a cabo en México, y allá le llaman el programa de litro por litro, porque allá venden el combustible por litro, ¿verdad? Entonces ellos hacen verificaciones en cada estación de servicio y verifican la calidad, la cantidad, el octanaje que tienen directamente, y nosotros aquí en Guatemala lo estamos realizando de esa forma, gracias a ese compartir de México con Guatemala para poder llevar este programa. Actualmente en Guatemala se llama Plan Centinela, es un programa muy exitoso, el cual nosotros compartimos con el Ministerio de Energía y Minas, y se hace una verificación en todas las estaciones de servicio del país, cabalmente midiendo que al consumidor se le dé galón de a galón
y la calidad que se le está ofreciendo. Igualmente que exista exhibición de precios, que haya facturación, que se tengan todas las condiciones para que el consumidor esté protegido en el área. Usted nos visitó en este programa hace aproximadamente 2 meses, cuando iniciaba la compra de útiles escolares. Hablábamos de la falta de una ley de la DIACO. ¿Se ha avanzado algo en estos 2 meses ya en el Congreso de la República? ¿Se retomó el tema? Sí, con esto me permito informar a todos que cabalmente la Comisión de Protección al Consumidor y Usuario ya se ha reunido con nosotros 3 veces en este año. Se está trabajando cabalmente hacia el fortalecimiento institucional, e igualmente el diputado Selvin García ha presentado ya una iniciativa directamente para normalizar o regularizar todo el tema de servicios de educación privada, y actualmente pues estamos en una mesa técnica en donde estamos pues llevando todos los casos de los padres de familia que se han presentado para que ello pueda evidenciar que es necesario corregir muchas de las situaciones que se dan en un mercado donde no hay reglas, y cuando no hay reglas pues todo el mundo puede hacer de todo, ¿verdad? Entonces lo importante es de que hayan leyes claras que se puedan pues cumplir, e igualmente que protejan los derechos de todos los ciudadanos.